pero sí se ve claramente que hay una diferencia de porta-injerto. Estos son porta-injertos de semilla, ¿ya? Esta es una foto que me llama mucho la atención porque cuando vemos calicatas tanto en Chile como en Perú, siempre vemos que la raíz absorbente o la mayor cantidad de raíz absorbente está en los primeros centímetros. Este es patrón criollo. Miren el desarrollo radicular tremendo. Esto es un suelo manejado con riego por goteo, franco arcilloso. Y vean que hay raíz absorbente hasta la parte baja del camellón, ¿ya? ¿Qué explicación hay esto? Bueno, dentro de la genética de este porta-injerto, él está adaptado a que le caiga lluvia máximo 4 meses al año, el resto del año está seco, por lo tanto él sabe que tiene que explorar gran cantidad de suelo y tiene que ir en profundidad porque también hay agua en profundidad. Entonces aquí hay un tema que uno al compararlo con las condiciones que nosotros estamos cultivando, que es posible o hay porta-injertos que tienen raíces mucho más profundas de lo que uno está acostumbrado a ver en campo, ¿ya? Esto es una planta de 14 meses, esto en Ciudad Guzmán, en México, y fíjense el desarrollo radicular que tiene, que es bastante impresionante. Más de lo mismo. Y aquí vuelvo a mencionar lo mismo. Obviamente las condiciones de cultivo y los porta-injertos adaptados a cada zona no son repetibles. Hay que tener ojo con estas cosas. A mí me llamó la atención que en México me tocó ir una vez y vi camellones de casi 1,50 m de altura, en una zona que llovía bastante. Y le pregunto, bueno, esto lo hiciste después de ir a Chile, ¿no? El Congreso del 2007. Sí. Te copiaste mal, porque con este nivel de lluvia y hacerlo tan alto, las raíces están expuestas, tenía una erosión tremenda el camellón y todos los años tenía que gastar en reponer el camellón, ¿ya? O sea, las cosas hay que tener cuidado. En cuanto a riego, aquí hay un tema que lo vamos a mencionar. La importancia del riego siempre se menciona que los primeros 100 días, ¿ya? El aporte hídrico los primeros 100 días es causante del calibre final del fruto. Y aquí viene una gran diferencia que tiene Perú con respecto de los otros países. La diferencia de Perú es que no es que el verano sea más cálido, porque el verano no es más cálido que ¿cómo se llama?, aquí en Chile. Fíjense, por ejemplo, en frutales que se cosechan en otoño, por ejemplo el granado, la fecha de cosecha de un granado puede ser 15 a 20 días más temprano que en Chile. Si fuera tan cálido o hiciera la diferencia, ya Perú debería cosechar mucho antes. La diferencia de Perú es que los otoños, los inviernos son cálidos. Entonces las plantas en Chile, por ejemplo, si yo no llego con un buen calibre a marzo, sé que ese calibre va a ser pequeño porque va a pasar abril, mayo, junio, julio con frío, la fruta no va a crecer y voy a llegar con un calibre discreto al momento de la cosecha. Pero en Perú yo he visto que llegas con un calibre mediano a marzo y en junio lograste un buen calibre porque la planta sigue trabajando. Y sí hemos visto también diferencia con los porta-injertos. Los porta-injertos antillanos, a diferencia de los topa-topa, que son mexicanos, ¿qué es lo que hace el mexicano? Es como está adaptado a la altura y está adaptado al frío, llega el invierno y tiende a bajar su metabolismo. En cambio el antillano no, el antillano trabaja. Entonces, como sigue trabajando, la fruta sigue creciendo. Y uno, cuando va a campo y compara los tamaños de fruto de un antillano versus un topa-topa cultivado en las mismas condiciones de riego, fertirriego, poda, etc., ve que los tamaños son mayores en antillano que en topa-topa. En cambio, esta curva, por lo tanto, esta curva, darle tanta importancia a las condiciones peruanas, no sé si es importante, pero no creo que tenga el valor de lo que sí puede ser en Chile. Que así, en Chile sí me juego el calibre en estos primeros 100 días, ¿ya? En cuanto a las grandes modas, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros en Chile ya pasamos por todo el tema de goteros, microaspersores, pulsos, antidrenantes, dendrómetros, etc., ¿ya? La verdad que el tema ha evolucionado, hemos vuelto nuevamente a la simplicidad de las cosas. ¿Por qué lo comento? Porque a veces le estamos dando mucho valor a una tecnología de riego y nos estamos olvidando del resto, de una buena planta, un buen vivero, un buen porta-injerto, etc., ¿ya? Y una buena zona de plantar. Acuérdense que la técnica no mejora las condiciones adversas que tenemos del medio y del suelo. Y si comenzamos con una mala planta, por más que apliquemos enraizante, que le encanta materia orgánica, esa planta con cola chancho va a seguir siendo planta con cola chancho, ¿ya? Entonces, ante esto, en el fondo la recomendación que cada uno valide su sistema. Ya hay huertos con microaspersor que funcionan tan bien como un huerto con gotero. Hay gente que riega 3 pulsos, otras que riegan 2 pulsos, otro interdiario.
Yo creo que aquí la recomendación es usar las herramientas que se usan para control de riego y que cada uno vaya generando su información, porque la verdad que creer que es la moda, porque también pasa que uno va a ver los sistemas de riego desde Chiclayo, Piura, hasta Arequipa, y son lo mismo, o sea, doble manguera riego con goteros 50 centímetros de 2 o 4 litros hora. Si uno quisiera hilar fino, no puede ser, no es repetible, porque los suelos obviamente van variando, ¿ya? Fíjense acá, por ejemplo, este era un huerto que se regaba por pulso, miren la desuniformidad, después se cambió a interdiario en Chile y está bastante mejor. Esto es muy típico también en un momento que se le puso mucha importancia al emisor más que cómo regar, y esto era el resultado en Chile, ¿ya? Y esto es un síntoma de asfixia, no sé si lo habrá visto alguien aquí en Perú, la verdad que antes de llegar a una asfixia pasamos por una clorosis férrica, se restringe el riego, se aplica quelato de fierro, pum, la planta recupera. O sea, llegar a este extremo, la verdad que es muy raro en Perú. No, en la costa me refiero. Si nos vamos a la sierra, en suelos pesados, que sí me ha tocado verlo, es un tema que sí puede ser considerado en Perú. Por lo tanto, cuando hablamos de aireación en suelo, o sea, el riego, insisto, es una combinación entre aportar agua y airear el suelo, ¿ya? Y dentro de los factores que restringen el desarrollo de las plantas tenemos un déficit hídrico, ¿ya? Un estrés térmico, frío, ¿ya? Salinidad y déficit de oxígeno en el suelo. Una falta de oxígeno obviamente induce una inhibición de la fotosíntesis, se cierran los estómagos, hay una inhibición de los carbohidratos, del transporte de los carbohidratos, disminuye la absorción de nutrientes, hay muerte de raíces, altera el balance hormonal de las plantas y al final sabemos que eso nos afecta negativamente a la producción. Se ha visto en macetas, por ejemplo, que el exceso de agua parcial disminuye el nivel de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc, cobre y boro, ¿ya? Y se ha visto que también un exceso aumenta el manganeso, el hierro, el sodio y el cloro. Esto yo lo discuto, pero la verdad que hemos visto que el cloro aumenta en la medida que restringimos el riego, el aporte de agua a los huertos. Sí, el manganeso es un muy buen lector y lo usamos bastante para ir viendo si hay aportes altos de riego, a más riego, más manganeso en la hoja, ¿ya? Es directo eso. Y el cloro lo usamos para gestionar si faltó agua, ¿ya? El contenido de aire en el suelo va a depender del contenido del suelo a capacidad de campo y del manejo de riego, ¿ya? Y la capacidad de aire está relacionada con la textura y la estructura del suelo. Aquí lo importante, fíjense que hay un trabajo que lo hizo Línea en Quillota, en la Cruz, que está al lado de Quillota, un investigador de apellido Ferreira, y ante el problema de asfixia persistente en Chile, que uno iba a los huertos y veía los árboles asfixiados, ellos enfocaron su trabajo en riego, y a mí me gusta mucho este trabajo porque más que discutir si eran 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, ellos midieron qué estaba pasando con el oxígeno en el suelo, ¿ya? Y fíjense acá que dice porcentaje de CO2 en el suelo y porcentaje de oxígeno. Tenemos T1, es el testigo, ya el suelo es arcilloso, digamos, arenoso, tenemos franco arcilloso y franco arenoso y franco arcilloso. Obviamente se vio que en el arenoso hay un mayor nivel de oxígeno y un menor nivel de CO2. Aquí se ve el efecto del contenido de este mismo trabajo de humedad del suelo sobre la difusión de oxígeno, la tasa de difusión de oxígeno en suelos manejados con riego frecuente y altos contenidos de humedad. Fíjense acá, si vemos humedad en milímetros, aquí se define el límite del palto y pueden ver que en suelos arenosos obviamente hay menos humedad y hay una mayor tasa de difusión de oxígeno a diferencia de los suelos de texturas más pesadas. Ahí se ve la capacidad de aire de diferentes suelos y la conclusión de este trabajo de Línea y Quillota menciona lo siguiente. Por ejemplo, dice, el riego por pulso se puede iniciar con diferentes contenidos de humedad en el suelo. Entonces ya estamos dependiendo, yo no puedo decir ya vamos a hacer 4 pulsos, 5 pulsos, ¿ya? Va a depender obviamente del nivel de oxígeno que yo quiero lograr en el suelo. Segundo, dice, un suelo franco con una capacidad de aire de un 20%, si se comienza a regar cuando el suelo tiene un contenido de humedad alta, sobre la capacidad de campo se mantiene con un espacio de aire inferior al 17%, ¿ya? Si se vuelve a regar con valores de agotamiento de un 30-40%, o sea, bajo la capacidad de campo, se logran valores de contenido cercanos al 25%. O sea,
con el hecho de poder modificar el porcentaje de agotamiento, que ahí también ayudan mucho las sondas TDR, ¿ya?, o de capacitancia, se logra tener un mayor o menor contenido de oxígeno en el suelo.